Tamar, la nuera de Judá, uno de los hijos de Jacob, es una figura conocida en la Biblia, especialmente por la complicada trama que rodea su relación con su suegro y por ser la madre del nieto de Jacob, que eventualmente originó la línea de David y por ende la de Jesucristo. El nombre Tamar, que significa palmera, aparentemente era común en Israel, siendo compartido por una hija y una nieta del rey David. En este video exploraremos los relatos bíblicos que abordan la historia de Tamar. La Biblia ofrece poca información sobre Tamar, centrándose en el contexto familiar tumultuoso de Jacob. Tamar entra en la narrativa bíblica cuando Judá busca una esposa para su hijo primogénito, Er. Sin embargo, Er era malvado, y Dios lo castigó, resultando en la viudez de Tamar antes de que pudiera concebir. Siguiendo la práctica del levirato, común en el antiguo Oriente Próximo cuando un hombre moría sin dejar descendencia, el hermano soltero debía casarse con la viuda para asegurar la continuidad de la línea. Judá luego dio a Tamar en matrimonio a su segundo hijo, Onán. Sin embargo, Onán se negó a engendrar descendencia con Tamar, ya que el primer hijo sería considerado descendiente de su difunto hermano. Esto implicaba que Onán perdería los privilegios de la primogenitura, que se transferirían al primer hijo, oficialmente su sobrino. Según la narrativa bíblica, Onán actuó de manera malvada y egoísta, utilizando a Tamar para satisfacer sus propios deseos. Esta conducta deshonró a Tamar, resultando en la muerte de Onán sin dejar descendencia. Ante este escenario complejo, Tamar tenía el derecho de ser dada en matrimonio al tercer hijo de Judá. Como el hermano de Er y Onán aún no había alcanzado la edad matrimonial, Judá envió a Tamar de vuelta a la casa de sus padres, prometiendo que, cuando su hijo más joven alcanzara la madurez, sería su esposa. Sin embargo, de manera repugnante, Judá se negó a cumplir su promesa cuando el hijo más joven alcanzó la edad adecuada para el matrimonio. Curiosamente, Judá veía a Tamar como la causante de desgracias en su familia en lugar de reconocer la iniquidad de sus propios hijos. Esta narrativa calamitosa se volvió aún más intensa cuando Tamar, al darse cuenta de que Judá no cumpliría con su responsabilidad como suegro, ideó un plan para proteger sus derechos conyugales y asegurar la herencia de su difunto esposo. Es importante destacar que, en ese momento, una viuda sin hijos ocupaba una posición vulnerable en la sociedad. El relato bíblico menciona que, después de la muerte de su esposa, Judá fue a Timna, donde se realizaba el esquilado de las ovejas. En el contexto del antiguo Oriente Próximo, el esquilado de las ovejas a menudo estaba asociado con celebraciones significativas con rituales paganos, incluida la presencia de prostitutas rituales. Al enterarse de la participación de su suegro en el esquilado de las ovejas, Tamar vio esto como una oportunidad propicia para poner en práctica su plan. Cambiando las prendas que la identificaban como viuda y cubriéndose con un velo para no ser reconocida por Judá, Tamar se colocó en la entrada de dos fuentes a lo largo del camino hacia Timna. Al pasar por allí, Judá, al ver a Tamar, creyó que era una prostituta y deseó tener relaciones con ella. Para concretar su deseo, se comprometió a remunerar a Tamar con un cabrito de su rebaño. Hábilmente, Tamar le pidió que dejara un penor hasta que se realizara el pago con la entrega del cabrito. Al ser interrogado por Judá sobre qué penor podría dejar, Tamar le pidió su sello, cordón y bastón. Sin reflexionar sobre las implicaciones de esta solicitud, Judá aceptó las condiciones de Tamar, entregándole los objetos para consumar la transacción. Después del encuentro con Judá, Tamar se retiró y volvió a vestirse con las ropas de viuda. Más tarde, a través de un intermediario, Judá envió el cabrito acordado como pago a Tamar. Sin embargo, el amigo adulamita de Judá no encontró ninguna prostituta en el lugar, lo que resultó en la imposibilidad de recuperar el penor. Aproximadamente 3 meses después del ardid de Tamar, Judá supo que ella había cometido adulterio y estaba embarazada. Indignado, Judá exigió la máxima pena para una mujer acusada de adulterio, expresando el deseo de que Tamar fuera muerta y quemada en una hoguera. Antes de que Judá pudiera aplicar tal castigo, Tamar informó a su suegro que estaba embarazada del hombre al que pertenecían el sello, el cordón y el bastón que estaban en su posesión.
Estos tres elementos representaban marcadores indiscutibles de identidad en ese momento. En tiempos antiguos, un hombre destacado llevaba un pequeño sello cilíndrico, hecho de piedra o metal, colgado en un cordón alrededor del cuello. Este sello se usaba para autenticar documentos, ya que su impresión en una mezcla de barro y arcilla identificaba al propietario. El bastón, a su vez, era un símbolo de autoridad en el antiguo Oriente Próximo, a menudo mostrando en la parte superior una marca esculpida para indicar la propiedad del dueño. Por lo tanto, Judá no pudo negar su participación con Tamar debido a la presencia de estos distintivos. De hecho, Judá fue el verdadero responsable de la injusticia que atribuyó inicialmente a Tamar. Ella fue absuelta de ello. En el libro de Génesis, capítulo 38, versículo 26, leemos que Judá reconoció la justicia de Tamar, mientras se reconocía a sí mismo como culpable. Después de este episodio, la Biblia relata que Judá y Tamar no reanudaron sus relaciones. Los gemelos, Pérez y Zera, nacieron del embarazo de Tamar. En el momento del nacimiento de los gemelos ocurrió algo intrigante. Zera, uno de los niños, extendió la mano y la partera ató un hilo rojo en su muñeca para indicar que era el primogénito. Sin embargo, Zera retractó la mano y el otro niño, Pérez, terminó naciendo primero. Así que Pérez recibió su nombre en alusión a la manera en que encontró una abertura para nacer antes que su hermano. Independientemente de esto, el hermano menor una vez más prevaleció sobre el mayor en la línea de descendencia de Abraham. Aunque algunos líderes de Judá trazaron su linaje a través de Pérez, su mayor importancia reside en ser un ancestro del rey David y, por lo tanto, del Señor Jesucristo. Esto significa que Tamar, partiendo de una posición de viuda extranjera y desamparada, se convirtió en una de las madres incluidas en la genealogía de Jesús a través de su hijo Pérez. Es importante destacar que Tamar no fue la única extranjera mencionada en esa genealogía. La acompañan Rahab y Ruth. Sin embargo, ninguna de estas mujeres extranjeras estuvo libre de fallas, y sería altamente improbable que desempeñaran roles prominentes dentro del pueblo de la Alianza. Sin embargo, Dios eligió permitir que llevaran en sus vientres la línea real, a través de la cual Cristo vendría al mundo. Esto evidencia que la salvación no depende verdaderamente de los méritos humanos. Además, de alguna manera, las extranjeras Tamar, Rahab y Ruth revelan la amplitud de la gracia divina. Cristo, el grandioso descendiente de Abraham, personifica el cumplimiento total de las promesas pactuales. Nació de la descendencia de Isaac, establecida a través de su hijo Jacob, por la casa de Judá, a través de la línea de Pérez, hijo de Tamar. Posteriormente, Rahab y Ruth fueron incluidas en la misma línea, indicando que, en Cristo, la gracia de Dios trasciende a personas de todos los pueblos, lenguas y naciones. La historia de Tamar, al revelar su determinación y estrategia frente a la adversidad, nos invita a reflexionar sobre la fuerza interior que podemos encontrar ante los desafíos de la vida. Tamar no solo enfrentó la injusticia, sino que también ideó un plan astuto para asegurar sus derechos y garantizar su herencia. Esta historia nos recuerda que a menudo la vida nos coloca en situaciones complejas y aparentemente sin solución. Sin embargo, al igual que Tamar, se nos llama a ser proactivos en medio de las adversidades, a pensar estratégicamente y a actuar con determinación para superar los obstáculos. La astucia de Tamar destaca la importancia de la inteligencia emocional y la creatividad al enfrentar desafíos. En lugar de resignarse ante la injusticia, buscó activamente una solución, mostrando que, incluso en las circunstancias más difíciles, aún podemos ejercer control sobre nuestro destino. Además, la historia de Tamar nos desafía a cuestionar las normas sociales y culturales que pueden perpetuar injusticias. Su actitud valiente y estratégica sirve como recordatorio de que, en algunas situaciones, el cambio requiere valor para desafiar el status quo y buscar soluciones innovadoras. Así como Tamar encontró una manera de sortear las dificultades, podemos buscar inspiración para enfrentar nuestros propios desafíos con determinación y creatividad. Al adoptar un enfoque estratégico frente a la adversidad, podemos descubrir soluciones inesperadas e incluso
transformar las situaciones más desafiantes en oportunidades para el crecimiento y la superación.